Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde desarrollaremos el contenido de la unidad número 17, la biomecánica de la marcha. La misma la voy a dividir en dos presentaciones. En esta presentación vamos a analizar primero, por supuesto, la definición de marcha, por otro lado, la evolución filogenética que presenta el desarrollo de la marcha, el ciclo de la marcha, el cual vamos a dividir en dos grandes fases, que son la fase de apoyo y la fase de balanceo. Por el otro lado, vamos a hacer un análisis de la marcha en los tres planos con sus tres dimensiones. Los vamos a analizar en el plano sagital, en el plano frontal y en el plano horizontal, teniendo en cuenta la cinemática que se realiza en cada una de las unidades biomecánicas del miembro inferior, el análisis cinético, el comportamiento de las acciones musculares, y específicamente vamos a analizar en esta presentación el análisis de la marcha en el plano sagital. Cuando comenzamos a analizar la marcha humana, nos vamos a encontrar con gran cantidad de definiciones. Una de estas que menciona el Miralles plantea que la marcha es un proceso de locomoción en la cual el cuerpo se traslada en posición erguida hacia adelante, soportando alternativamente el peso del cuerpo entre ambos pies. Podemos encontrar en la marcha humana, sabemos que biomecánicamente podríamos definirla como un gesto motor, y como todo gesto motor va a tener una secuencia de movimientos con un objetivo. El objetivo es trasladar nuestro centro de gravedad, minimizando siempre la excursión del centro de gravedad. Si el centro de gravedad durante la marcha genera grandes desplazamientos, eso va a provocar un mayor consumo energético. Entonces, el objetivo de la marcha es mantener dentro del ciclo de la marcha, cada una de estas fases va a variar la altura del centro de gravedad, pero en un plano sagital nos encontramos con que la descripción del centro de gravedad es la de una sinusoide. Observemos la imagen. En las diferentes fases de la marcha, la ubicación del centro de gravedad, que lo ubicamos a nivel de la segunda vértebra sacra, va ascendiendo y descendiendo. Los momentos de mayor ascenso son los momentos de la fase de apoyo unipodal. En las fases de doble apoyo es donde se produce el descenso del centro de gravedad. Cuanto menor sea el desplazamiento, menor va a ser el consumo energético. Si lo analizamos globalmente, sabemos que es un movimiento de traslación, porque está trasladando nuestro centro de gravedad. Pero si lo analizamos individualmente, las cadenas cinemáticas de los miembros inferiores estarían realizando movimientos de balanceo en el plano sagital, en cadenas, alternando cadenas abiertas y cadenas cerradas. Y las cadenas cinemáticas de los miembros superiores realizan movimientos de balanceos en cadena abierta. Cuando analizamos la evolución filogenética de la marcha, comenzando con los animales acuáticos, observamos que la locomoción la logran a expensas de movimientos laterales de su raquis y producen una locomoción en un plano horizontal. Luego, en el desarrollo, los anfibios mantienen la inclinación lateral del raquis en su locomoción, pero por supuesto, al agregarse en su estructura los miembros anteriores y los miembros posteriores,
generan una alternancia del movimiento de los miembros superiores disociada con los movimientos en los miembros posteriores. Esto facilita la marcha terrestre, pero la característica de estos primeros anfibios es que presentaban los miembros lateralizados, como en el caso de esta figura, que es una salamandra o el cocodrilo. En ese caso se generaba una restricción en la locomoción porque el vientre friccionaba en el piso, pero a expensas de los movimientos de los miembros que incrementaban los movimientos laterales, se desplazaban horizontalmente. Luego, con el desarrollo de los cuadrúpedos, la gran diferencia que presentan es que sus 4 miembros están por debajo del tronco, elevan su centro de gravedad, entonces ya no se presenta la fricción en el suelo como restricción a la movilidad. Su centro de gravedad lo encontramos por delante de ambos miembros posteriores y elevado, lo que facilita la fuerza de reacción del piso. Se utiliza en un gran porcentaje para la locomoción. Y por supuesto observamos que mantienen la disociación del movimiento de los miembros anteriores con respecto a los miembros posteriores. Pero sumado a los movimientos de inclinación lateral, se agregan movimientos en el plano sagital. Aumentan y disminuyen la cifosis que presenta su raquis. Y gracias a esa disminución e incremento de la cifosis, se genera el galope en la locomoción de los cuadrúpedos, produciendo entonces movimientos en su raquis en un plano lateral y en un plano sagital. Cuando analizamos el desarrollo de los movimientos de nuestro raquis desde la evolución de los seres acuáticos con sus movimientos laterales, de los anfibios, donde agregamos el movimiento de los miembros anteriores y posteriores, que siguen lateralizando su raquis para lograr la locomoción. Luego los cuadrúpedos, que a los movimientos laterales y a la disociación de los miembros anteriores y posteriores le agregan el movimiento en el plano sagital, incrementando y reduciendo su cifosis. Nos encontramos con que la primera forma de locomoción del ser humano es la cuadrupedia, donde se logra un movimiento semejante a los cuadrúpedos, elevando el centro de gravedad, y se entrena la disociación de la cintura escapular con respecto a la cintura pelviana. Observamos que cuando hay un avance del miembro superior derecho, hay un avance del miembro inferior izquierdo y en forma inversa con el miembro contralateral. Esos movimientos favorecen los movimientos en el plano sagital y en el plano frontal, con las inclinaciones del raquis. Una vez obtenida la posición bípeda, la marcha erguida, lo que suma a estos movimientos del raquis son los movimientos de rotación en un plano horizontal que tiene poca desaceleración de la gravedad en ese plano. Estos movimientos de rotación en los que observamos la disociación de la cintura escapular con respecto a la cintura pélvica generan incrementos de la energía potencial elástica ante la tensión de las estructuras blandas, y esa energía potencial elástica luego en la fase siguiente se transmite, se transforma en energía cinética. De esa manera se logran movimientos armónicos en la marcha y se genera un menor consumo energético a nivel de la contracción muscular necesaria para la locomoción.
Cuando observamos en la evolución filogenética, nos vamos a encontrar con que los monos cuadrúpedos presentaban apoyo de los 4 miembros para su locomoción, y las reacciones que genera el contacto con el suelo de sus miembros pasaban a nivel de sus articulaciones, generando flexión de todas las articulaciones, lo que incrementaba el desgaste energético para estabilizar las mismas durante la locomoción. Una vez que en la evolución logran la bipedestación, continúan con una inclinación de tronco sin presentar las lordosis en el raquis y siguen con flexión de sus miembros, lo que incrementa el consumo energético para lograr la bipedestación. En cambio, cuando se logra el desarrollo del Homo sapiens, nos encontramos que al adquirir la postura erguida, la reacción del piso pasa por delante del tobillo, lo que implica que favorece una flexión que está contrarrestada por el músculo sóleo, que es el músculo antigravitatorio, que la estabiliza, pero luego la reacción del piso pasa por delante de rodilla y por detrás de cadera. Entonces, de esta manera se logra estabilizar la unidad biomecánica de cadera y de rodilla con componentes pasivos, con componentes ligamentarios. En el caso de la cadera, al pasar la reacción del piso por detrás, predispone a la extensión de la misma y va a ser estabilizada por el ligamento, fundamentalmente por el ligamento iliofemoral, y en el caso de la rodilla, la estabilidad se logra a partir de los componentes ligamentarios laterales y posteriores, lo que reduce el consumo energético en la bipedestación. Si analizamos las modificaciones en la morfología estructural del aparato locomotor entre el hombre y el chimpancé, nos encontramos con grandes modificaciones. Por un lado, si iniciamos el análisis desde las cervicales, al lograr la lordosis cervical se logra la horizontalidad de la mirada, que en el caso del chimpancé no mantiene una lordosis, sino una cifosis. Por el otro lado, el tórax en el chimpancé tenía mayor diámetro antero-posterior y menor diámetro transversal, lo que generaba un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, teniendo que incrementar su base de sustentación y siendo más torpe la marcha. El ser humano, al lograr la posición bípeda, reduce el diámetro antero-posterior, aumenta el diámetro transversal y de esa manera logra que el centro de gravedad se proyecte dentro de la base de sustentación. Por el otro lado, por supuesto, la verticalización de la pelvis, que mantiene una inclinación de 60 grados, no se verticaliza totalmente, a expensas de la lordosis lumbar y los cambios morfológicos de la pelvis adaptados a la posición bípeda. Entre ellos notamos el desarrollo de las alas ilíacas, de las crestas ilíacas, porque en estas superficies van a presentar inserción grandes masas musculares, como los músculos abdominales a nivel de las crestas y en la fosa ilíaca externa las 3 masas glúteas, y por el otro lado en la fosa interna el músculo ilíaco, que junto con el psoas es un músculo importante en la mecánica flexora de la cadera. Por el otro lado, otra de las grandes diferencias es el desarrollo de los miembros superiores con respecto a los miembros inferiores. Los miembros superiores se adaptan a la prensión,
entonces su estructura ósea es menos robusta en relación a la estructura ósea de los miembros inferiores que se van a adaptar a la locomoción, tienen mayor longitud para generar más grandes palancas y de esa manera, al incrementar las palancas, favorecer la locomoción. Bueno, teniendo en cuenta estas características en el desarrollo filogenético, comencemos a analizar la locomoción de la marcha. La locomoción lo vamos a dividir en un ciclo. El ciclo de la marcha, como todo ciclo, va a tener una secuencia de fases. Lo vamos a dividir en dos grandes fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. En la fase de apoyo siempre cabe aclarar que cuando se analiza la marcha se debe analizar un miembro inferior en todo el ciclo y luego el otro miembro inferior, ya que los dos miembros inferiores van a estar haciendo movimientos alternados. Si analizamos la cinemática y la cinética del miembro inferior derecho, nos vamos a encontrar cuando este miembro esté contactando con el suelo, hablamos de que está dentro de la fase de apoyo. En el momento en que el miembro que estamos analizando pierde contacto con el suelo, está dentro de la fase de balanceo u oscilación. Dentro de la fase de apoyo la vamos a dividir en tres subfases. Primero, el miembro analizado, los dos miembros se encuentran en contacto con el suelo, pero el miembro analizado se encuentra por delante. Y a esta subfase se la denomina doble apoyo anterior. A esta fase, en su secuencia, les continúa el apoyo monopodal o apoyo sencillo, donde el miembro analizado está en contacto con el suelo y el miembro contralateral realiza la fase de balanceo. Luego tenemos la fase de doble apoyo, porque los dos miembros contactan con el suelo, pero en este caso el miembro analizado se encuentra por detrás, por eso se la denomina doble apoyo posterior. Y en la fase de balanceo el miembro analizado no contacta con el suelo y se va a encontrar inicialmente por detrás del miembro de apoyo. Hablamos de una fase inicial de balanceo, luego va a estar a la altura del miembro de apoyo, verticalizando la tibia. A este nivel del balanceo se lo denomina balanceo medio. Y por último va a encontrarse por delante del miembro de apoyo. A estas subfases se la conoce como balanceo final. La fase de apoyo representa el 60% del ciclo de la marcha y la fase de balanceo representa el 40% del ciclo de la marcha. Dentro de la fase de apoyo, por supuesto que el apoyo unipodal corresponde con la fase de balanceo del otro miembro. Entonces ya podemos deducir que el apoyo unipodal representa el 40% de la fase de apoyo. El doble apoyo anterior, así como el doble apoyo posterior, representan un 10% de la fase de apoyo. Se dice que el ciclo de la marcha se inicia con el contacto del talón y cuando el mismo miembro vuelve a contactar el talón nuevamente. El ciclo de la marcha consta de esta manera de dos pasos. Entonces, la fase de apoyo representa el 60% del ciclo de la marcha y se inicia con el contacto del talón hasta el despegue de la cabeza de los metatarsianos. La última cabeza que despega es la cabeza del primer metatarsiano. Y la fase, como ya mencionamos, se va a dividir en doble apoyo anterior,
apoyo unipodal y doble apoyo posterior. La fase de balanceo representa el 40% del ciclo de la marcha y se inicia con el despegue del pie a nivel de las cabezas del primer metatarsiano hasta que se inicia el contacto inicial con el talón. Cuando consideramos dentro de la fase de apoyo, debemos analizar la primera fase, que es el doble apoyo anterior. Como el miembro viene de la fase de balanceo, debe amortiguar, frenar, desacelerar el movimiento. Por eso se la conoce como fase de desaceleración. Por el otro lado, el apoyo unipodal es cuando el miembro analizado está en contacto con el suelo y el otro miembro está realizando un movimiento de balanceo. Nos vamos a encontrar que en un primer momento del apoyo unipodal, nuestro centro de gravedad se encuentra por detrás del apoyo. A esta fase se la conoce como apoyo medio y luego nos vamos a encontrar con que el miembro que está en balanceo se encuentra por delante y a esta fase se la conoce como apoyo final. Y por el otro lado, el doble apoyo posterior, que el miembro analizado se encuentra por detrás y debe propulsar al centro de gravedad y desplazar la fuerza para generar el desplazamiento del centro de gravedad hacia el otro miembro. Es la fase previa al balanceo. Entonces, teniendo en cuenta que el doble apoyo anterior es el contacto y respuesta a la carga, debe desacelerar el movimiento de balanceo. Nos vamos a encontrar que el doble apoyo anterior se inicia con el apoyo del talón y luego se continúa con el apoyo de toda la planta del pie. Ese movimiento lo asemejan con un rolido o mecedora. Por eso el doble apoyo anterior, algunos autores la denominan primera mecedora. En el caso del apoyo unipodal, como mencionamos, el miembro analizado está en contacto con el suelo y lo dividíamos en un apoyo medio, cuando nuestro centro de gravedad está por detrás del apoyo, y un apoyo final, cuando nuestro centro de gravedad se encuentra por delante. Al estar el pie en contacto con el suelo, va a transmitir el peso de atrás hacia adelante a través del arco externo. Entonces también va a generar un movimiento de rolido en la descarga de peso a nivel plantar. Por eso se lo conoce como segunda mecedora. Y el doble apoyo posterior, que mencionamos que es la fase de propulsión, de aceleración previa al balanceo. En ese caso se inicia con el despegue del talón hasta el despegue de la cabeza del primer metatarsiano. Ese movimiento de rolido que realiza el pie se lo conoce como tercera mecedora. Ahora, si observamos en las fases de apoyo cómo se modifica el apoyo plantar, en cada una de las fases de apoyo nos encontramos en el doble apoyo anterior. Inicialmente apoyábamos el talón y luego apoyábamos toda la planta. Entonces vamos a ver las zonas de contacto. En el apoyo unipodal, la planta está en contacto con el suelo, pero se transmite el peso de atrás hacia adelante a través del arco externo. Y en el apoyo, doble apoyo posterior, nos vamos a encontrar que se iniciaba con el despegue del talón, contactaban las cabezas de los metatarsianos hasta que se produce un movimiento de lateralidad que descarga a la cabeza del primer metatarsiano, que es el último en despegar en la fase de doble apoyo posterior. Entonces observamos el despegue del talón,
la sobrecarga en las cabezas de los metatarsianos y luego el despegue hasta la cabeza del primer metatarsiano. En la fase de apoyo, recordemos que teníamos el doble apoyo anterior, donde el miembro analizado, los dos miembros están en contacto con el suelo y el miembro analizado se encuentra por delante. Luego le continuaba el apoyo unipodal, donde el miembro analizado está en contacto con el suelo, y le sucedía el doble apoyo posterior, donde los dos miembros están en contacto con el suelo y el miembro analizado se encuentra por detrás, que es la etapa de prebalanceo. Luego le sucede la fase de balanceo, donde nos encontramos con un balanceo inicial cuando el miembro analizado se encuentra por detrás del miembro de apoyo, y un balanceo final cuando el miembro analizado se encuentra por delante del miembro de apoyo. Ahora vamos a tener en cuenta, como mencionamos al comienzo, el análisis de la marcha lo debemos hacer en las tres dimensiones del espacio. Lo vamos a hacer en un plano sagital, teniendo en cuenta los movimientos que se presentan en el mismo: anteversión, retroversión de la pelvis, flexión y extensión en cadera, rodilla y tobillo. En el plano frontal vamos a analizar los movimientos de pelvis y cadera, ya que rodilla y tobillo se encuentran estabilizados por estructuras ligamentarias. Y en el plano horizontal nos vamos a encontrar con los movimientos de rotación pélvica y rotaciones de cadera. En el análisis de la marcha tenemos que tener en cuenta el análisis desde el punto de vista de la cinemática, que es el área de la física que estudia el movimiento. Específicamente vamos a tener en cuenta dentro de la cinemática los movimientos que desarrollan las diferentes unidades biomecánicas de la cadena cinemática del miembro inferior en los diferentes planos y ejes, y si esos movimientos los realizan en cadena cinemática abierta o cadena cinemática cerrada. Por el otro lado, cuando analizamos la cinética, vamos a tener en cuenta las fuerzas actuantes van a generar momentos. Entonces vamos a tener en cuenta los momentos de fuerzas internas generados por músculos o ligamentos y los momentos de fuerza externa generados por la acción de la gravedad o por la fuerza de reacción del suelo. Por el otro lado, por supuesto, si el análisis de las cadenas es en cadena abierta o en cadena cerrada, lo que va a cambiar de las características de las fuerzas de la acción muscular es el punto de aplicación y el sentido. Si hacemos el análisis de una contracción de los músculos pretibiales en cadena abierta, tomarían punto fijo proximal y moverían el distal. El sentido sería hacia proximal. En el caso en que hablaríamos de una cadena cerrada, cambiaría el punto fijo, sería el distal a nivel del dorso del pie, y el punto móvil sería el proximal a nivel de la tibia. Entonces, en ese caso cambia el punto fijo, el punto móvil y, por supuesto, el sentido de la acción muscular. Lo que es muy importante a tener en cuenta en el análisis de los movimientos es cuál es la relación entre la cinemática y los momentos de fuerzas externas. En base a la relación de la cinemática y de los momentos de fuerzas externas, podemos analizar cómo se comportan los momentos de fuerzas internas, qué tipo de músculos van a actuar en cada una de las fases y qué tipo de contracción van a presentar.
vamos a encontrarnos con tres tipos de contracciones en el ciclo de la marcha. La contracción isométrica se va a presentar siempre y cuando debamos estabilizar una unidad biomecánica. Vamos a encontrar la contracción concéntrica cuando se deba generar potencia, desplazamiento, y una contracción excéntrica cuando debamos desacelerar, amortiguar un movimiento. Vamos, antes de iniciar el análisis de cada una de las unidades biomecánicas en el ciclo de la marcha, vamos a hacer un análisis entre la cinemática y el momento externo. Esta relación es lo que nos va a determinar el momento interno, la acción de qué grupos musculares van a actuar y qué tipo de contracción se va a generar. Si hacemos el análisis en un gesto motor de sedestación, para sentarnos en la silla, nos encontramos, si analizamos la cinemática de rodilla, nos encontramos que al sentarnos la cinemática de rodilla va a ser flexión. El momento externo generado por la acción de la gravedad, en este caso, va al desplazarse por detrás del eje lateral de rodilla, nos está generando un momento externo flexor. Cuando la cinemática y el momento externo tienen el mismo sentido, vamos a tener que reclutar a los antagonistas de la cinemática en una contracción excéntrica para frenar, para amortiguar ese movimiento. Entonces, el momento interno de contracción va a ser de los antagonistas a la cinemática, o sea, de los extensores en contracción excéntrica. En el caso del gesto de levantarnos de una silla, la cinemática de rodilla en este caso va a ser extensión, pero el momento externo sigue pasando por detrás del eje lateral de rodilla, sigue produciendo una flexión. Entonces, en este caso debemos propulsar el movimiento. En el momento interno que vamos a necesitar es una acción de los agonistas de la cinemática en contracción concéntrica, o sea, una contracción concéntrica de cuádriceps. Este ejemplo lo podemos llevar a todos los gestos que realizamos. Por ejemplo, si nosotros realizamos una cinemática de flexión de codo, la acción de la gravedad, que sería el momento externo, nos estaría generando una extensión. Entonces vamos a reclutar a los agonistas de la flexión de codo en concéntrica. Pero si estamos realizando una extensión del codo, la cinemática es extensión y la acción de la gravedad, el momento externo, nos está generando esa extensión. Entonces lo que tenemos que hacer es frenar ese movimiento. Entonces vamos a reclutar a los antagonistas a la cinemática, que son los flexores, en contracción excéntrica para amortiguar y frenar ese movimiento. Otro de los temas a tener en cuenta en el desarrollo del análisis en cada una de las fases de la cinemática son las curvas de los diferentes grados de movimiento articular en relación al ciclo de la marcha. Nos vamos a encontrar, en este ejemplo representamos la cinemática de tobillo. En las ordenadas vamos a representar los grados de movimiento articular. Nos encontramos con una línea horizontal que representa el 0 y por encima del 0 los grados de flexión y por debajo del 0 los grados de extensión. En la abscisa nos encontramos la representación del ciclo de la marcha.
el cual de 0 a 60 representa la fase de apoyo y de 60 hacia el 100% del ciclo la fase de balanceo. Estas dos fases están divididas por esta línea vertical. Si observamos cómo se presenta la cinemática de tobillo, inicialmente en el doble apoyo anterior, el tobillo va a realizar un movimiento de extensión. Parte de 0 y va hacia la extensión. Luego, en la fase de apoyo unipodal, realiza un movimiento de flexión. Por último, en la fase de doble apoyo posterior, donde despegamos el talón y dejamos apoyados la cabeza de los metatarsianos hasta despegarlas, realizamos un movimiento de extensión, y durante la fase de balanceo vamos a realizar un movimiento de flexión para evitar que la punta del pie contacte con el suelo. Bueno, teniendo en cuenta todos estos puntos, vamos a comenzar con el análisis de la locomoción humana en el plano sagital. Iniciamos el análisis teniendo en cuenta la cinemática y cinética de tobillo y pie en la primera mecedora o doble apoyo anterior. Recordemos que el miembro que estamos analizando está por delante y se inicia esta subfase contactando el talón y luego toda la planta en el suelo. Esto va a generar diferentes posiciones en cada una de las unidades biomecánicas para amortiguar y desacelerar el movimiento. Entonces, el contacto inicial y respuesta a la carga va a frenar la inercia con la que venimos de la fase de balanceo, va a amortiguar y absorber el impacto. El primer contacto es con el talón. La cinemática que realiza el tobillo va a ser una extensión. El primer contacto inicial es a 90 grados y luego el pie lleva hacia un movimiento de extensión para lograr el contacto plantar en el suelo. En este caso nos vamos a encontrar con un momento externo, extensor, porque la reacción de la fuerza del piso va a pasar por detrás del eje laterolateral del tobillo, lo que va a favorecer el movimiento de extensión. Y como dijimos anteriormente, cuando la cinemática es extensión y el momento externo genera un momento extensor, hay que frenar ese movimiento. Entonces vamos a generar un momento interno, flexor, pero presentando cinéticamente una contracción excéntrica de los músculos pretibiales, que es lo que observamos dentro de la cinética, para lograr una desaceleración. Recordemos que los músculos pretibiales son el tibial anterior, el extensor del halus, el extensor común de los dedos y el peroneo anterior, y estos cuatro músculos están inervados por el tibial anterior. En caso de una lesión del ciático popliteo externo, vamos a encontrar alterada esta fase y el paciente va a presentar un apoyo del talón y una caída del pie automáticamente. No va a poder amortiguar porque no va a realizar esa contracción excéntrica con los músculos pretibiales. Ahora, si observamos la gráfica de la cinemática del doble apoyo anterior, nos encontramos con el apoyo inicial del contacto del talón y luego la extensión del tobillo para lograr el contacto plantar. Observando en el gráfico, vemos que en el contacto inicial la posición de la articulación de tobillo es 0 a 90 grados, una posición neutra, y luego realiza una extensión aproximadamente de 10 grados.
para lograr el apoyo plantar. En el caso de la cinética, recordemos que debíamos desacelerar la caída del pie, entonces nos vamos a encontrar con que observemos que la fuerza de reacción del piso pasa por detrás del eje laterolateral y sumado al peso del pie tendería a extenderse, entonces vamos a reclutar la contracción excéntrica de los pretibiales. Analizando la cinemática y cinética del apoyo unipodal o segunda mecedora, recordemos que el apoyo unipodal se dividía en dos fases. Una fase de apoyo medio, cuando el centro de gravedad se encuentra por detrás del apoyo, y una fase de apoyo final cuando el centro de gravedad se encuentra por delante. En este caso, la articulación del tobillo, cinemáticamente lo que va a realizar durante toda esta fase va a ser un movimiento de flexión. Entonces, el apoyo plantar va a tener una cadena cinemática cerrada donde se aproxima la cara anterior de la tibia al dorso del pie. Observemos que en el doble apoyo anterior se iniciaba con el contacto del talón y luego se lograba la extensión del tobillo con el contacto plantar. En la segunda mecedora o apoyo unipodal, la tibia se va a aproximar a la cara dorsal del pie en cadena cerrada. Entonces vamos a tener inicialmente el centro de gravedad por detrás, vamos a tener un momento externo que va a generar un movimiento de extensión en el tobillo y vamos a tener que realizar una contracción concéntrica de pretibiales. Luego, en la fase final, cuando nuestro centro de gravedad pase por delante, si bien la cinemática del tobillo continúa siendo un movimiento de flexión, el momento externo ya va a pasar por delante del eje laterolateral y estaría generando un movimiento de flexión, lo que produciría un descenso brusco del centro de gravedad. Para evitar esto, en ese caso, en la fase del apoyo final, vamos a reclutar en excéntrica al tríceps sural. Analizando estos puntos, nos encontramos que la cinemática de tobillo en todo el desarrollo del apoyo unipodal es un movimiento de flexión. En el apoyo medio, como dijimos, nuestro centro de gravedad se encuentra por detrás, entonces el momento externo nos está produciendo un movimiento de extensión en el tobillo. Por lo tanto, vamos a generar un momento interno flexor, reclutando a los pretibiales en concéntrica. En el caso del apoyo final, cuando nuestro peso pasa por delante del punto de apoyo, el momento externo se va a transformar en un momento externo flexor y en ese caso, como la cinemática del tobillo es flexión, para que no se incremente el descenso del centro de gravedad, vamos a generar un momento interno extensor en contracción excéntrica del tríceps para frenar el descenso del centro de gravedad. Entonces, en la cinemática observamos en el apoyo medio la acción de los pretibiales en concéntrica, avanzando a la tibia hacia el dorso del pie en cadena cerrada, y en el apoyo final la contracción excéntrica del tríceps para amortiguar el desplazamiento del centro de gravedad.
frenar ese movimiento de flexión. Cuando observamos la cinemática desde el punto de vista gráfico, nos vamos a encontrar que en el apoyo medio observemos que el miembro de apoyo está en contacto con el suelo y el otro miembro se encuentra por detrás, y en el apoyo final el miembro que se está balanceando se encuentra por delante del miembro de apoyo. La cinemática es del tobillo en toda la fase unipodal, es de flexión. Esto lo podemos observar en la gráfica de cinemática, donde observamos la fase de flexión que se presenta durante toda la fase de apoyo unipodal. Cuando observamos la cinética del tobillo en el apoyo unipodal, como mencionamos, en un primer momento la fuerza de reacción del piso va a pasar por detrás, generando un momento externo extensor. Por lo tanto, vamos a reclutar a los pretibiales en concéntrica, y luego en la fase final del apoyo unipodal vamos a reclutar al tríceps sural en excéntrica para frenar al momento externo que nos estaría incrementando la flexión del tobillo. Analizando en el doble apoyo posterior la cinemática y cinética del tobillo, recordemos que realizábamos un movimiento de extensión en el tobillo para despegar el talón, y lo último que contacta en el suelo es las cabezas de los metatarsianos, específicamente la última que contacta es la cabeza del primer metatarsiano, para generar potencia, y por eso se considera la fase de prebalanceo, y hay que desplazar el centro de gravedad hacia el otro miembro. Entonces, en la cinemática, por supuesto, vamos a tener un movimiento de extensión, pero el momento externo generado por la reacción del piso y la gravedad me están generando un movimiento flexor. Por lo tanto, el momento interno va a ser propulsor, va a estar generando un movimiento de extensión por contracción concéntrica del tríceps sural. Ahora, si observamos la cinemática del tobillo en el doble apoyo posterior, observamos el despegue del talón y el contacto de la cabeza de los metatarsianos, y en el gráfico de cinemática la fase de extensión en el doble apoyo posterior, previo a la fase de balanceo. En cuanto a la cinética, vamos a observar la contracción concéntrica del tríceps sural. Cuando analizamos la cinemática en la fase de balanceo, recordemos que debemos evitar el contacto del pie en el suelo. Entonces, en esa fase se va a generar una cinemática de flexión dorsal por una contracción concéntrica de pretibiales, ya que la acción de la gravedad generaría una extensión a nivel del tobillo. Entonces, debe mantenerse el pie en una flexión aproximadamente de 5 grados para evitar el contacto hasta el punto de apoyo, donde recordemos que llega a una posición neutra antes del contacto inicial, o sea, a una flexión de 90 grados. La cinemática del tobillo es flexión, el momento externo por la acción de la gravedad va a ser extensor, el momento interno flexor, y vamos a presentar una contracción concéntrica de pretibiales. Si analizamos la cinemática de esta fase, nos encontramos con
la flexión dorsal desde el despegue de la cabeza de los metatarsianos y observamos en la gráfica la fase que nos representa los grados de flexión dorsal que se obtienen durante la fase de balanceo. Ahora analizamos la cinética observando la contracción concéntrica de pretibiales. Si realizamos una integración de la cinemática y cinética del tobillo durante las diferentes fases del ciclo de la marcha, nos encontramos que en el doble apoyo anterior, por supuesto los dos miembros están en contacto con el suelo, el miembro analizado se encuentra por delante, el contacto inicial se realizaba con el talón y luego el tobillo iba a ser una cinemática de extensión, provocada por una contracción excéntrica de pretibiales que deben frenar, desacelerar el momento externo extensor. En la fase de apoyo unipodal nos íbamos a encontrar con un apoyo medio y un apoyo final. En el caso del apoyo medio, donde el peso del miembro cae por detrás, el centro de gravedad cae por detrás del punto de apoyo, el momento externo iba a realizar una extensión a nivel del tobillo, pero la cinemática del tobillo es una flexión en cadena cerrada. Entonces se reclutaban a los pretibiales en una acción concéntrica. En el caso del apoyo final, cuando el centro de gravedad pasa por delante del miembro de apoyo, debemos frenar la flexión que se genera por la acción del momento externo, entonces reclutamos en excéntrica al tríceps sural. En el doble apoyo posterior, recordemos que la fase de prebalanceo se realizaba en la cinemática del tobillo, un despegue del talón, lo que implica una extensión del tobillo a expensas de la contracción concéntrica del tríceps sural. Y en la fase de balanceo, para evitar el contacto del pie en el suelo, se realiza a lo largo de toda la fase de balanceo, tanto en la fase inicial, media y final, un movimiento de flexión dorsal aproximadamente de 5 grados a expensas de la contracción concéntrica de los músculos pretibiales. Cuando analizamos la cinemática y cinética de rodilla en el doble apoyo anterior, debemos acordarnos que el miembro viene previamente de la fase de balanceo y en el contacto inicial la rodilla se encuentra en una extensión completa. Luego, en el momento del contacto del talón en el suelo, al lograrse a nivel del pie el contacto plantar, la rodilla va a amortiguar el impacto, produciendo una flexión de 15 grados para disminuir el desplazamiento del centro de gravedad y amortiguar el impacto. Una característica que presenta la marcha, que después lo vamos a analizar como un determinante de la marcha porque reduce el desplazamiento del centro de gravedad, es que cada vez que la cinemática de tobillo sea flexión, la rodilla va a ser una cinemática opuesta realizando un movimiento de extensión. Y cada vez que la cinemática de tobillo sea extensión, la rodilla va a ser una cinemática opuesta de flexión. Porque si nosotros en las fases de la marcha, cuando realizamos una extensión de tobillo, al mismo tiempo realizamos una extensión de rodilla, generaríamos un desplazamiento hacia arriba muy brusco del centro de gravedad. Y si haríamos un movimiento opuesto, flexión de rodilla, flexión de tobillo,
generaríamos un desplazamiento inferior del centro de gravedad en forma brusca. Entonces, recordando la cinemática de tobillo, uno puede asociar cuál es la cinemática correspondiente en esa fase de la unidad biomecánica de rodilla. Ahora, haciendo esa salvedad, analizamos que la cinemática en el doble apoyo anterior de la rodilla para amortiguar el impacto va a ser una flexión de 15 grados. Entonces, el momento externo por la fuerza de reacción del piso que pasa por detrás del eje lateral de rodilla me está generando un momento flexor. Y en este caso, como la cinemática es una flexión y el momento externo es flexor, coinciden en el mismo sentido, vamos a tener que hacer un movimiento de frenado, de amortiguación. Entonces, el momento interno va a ser extensión con una contracción excéntrica de las porciones monoarticulares del cuádriceps para desacelerar y mantener la flexión de 15 grados. Si observamos la cinemática en el doble apoyo anterior de la rodilla, nos encontramos que en el momento del contacto inicial la rodilla se encuentra en extensión y luego cuando se realice la extensión de tobillo, la rodilla va a realizar una flexión de 15 grados. Si observamos en el gráfico de la cinemática, partimos desde la posición inicial en 0 grados, en una extensión completa de rodilla. Observemos que esta gráfica solo tiene representaciones desde la horizontal hacia arriba, ya que los grados de 0 hacia abajo serían grados patológicos de hiperextensión. Bueno, en el momento del contacto inicial partimos de una extensión completa de rodilla y luego durante el doble apoyo anterior se realiza una flexión de 15 grados para amortiguar el impacto. En la cinética de rodilla, recordemos que se producía una contracción excéntrica de las porciones monoarticulares del cuádriceps debido a que, como muestra la figura, la fuerza de reacción del piso pasa por detrás del eje lateral de rodilla. Entonces ahí observamos la contracción excéntrica de las porciones monoarticulares del cuádriceps para desacelerar ese movimiento. Ahora, teniendo en cuenta en el apoyo unipodal, recordemos que va a ser en cadena cerrada con un contacto plantar del miembro en apoyo y la cinemática de rodilla va a ser un movimiento de extensión. Recordemos que en el apoyo unipodal la cinemática de tobillo era una flexión en cadena cerrada. Entonces, en rodilla vamos a presentar una cinemática de extensión en todo el largo del apoyo unipodal. En el apoyo medio nos vamos a encontrar que el centro de gravedad se encontraba por detrás del punto de apoyo y la reacción del piso me va a generar un momento externo flexor. Por lo tanto, vamos a tener que generar un momento interno extensor. En la fase final, donde el momento externo me genera un momento externo extensor debido a que pasa por delante del eje lateral de rodilla, nos encontramos con que el momento interno es pasivo porque se va a estabilizar a través de los componentes ligamentarios de la unidad biomecánica de rodilla. Entonces, analizando la cinética, nos encontramos en el apoyo medio la contracción concéntrica
del cuádriceps, y en el apoyo final la estabilidad a partir de estructuras ligamentarias. Para esto lo que genera, por supuesto, es un ahorro energético. Si analizamos que estamos observando la marcha de un paciente que tiene déficit ligamentario en la rodilla, nos vamos a encontrar con alteraciones en esta fase y va a tener que reclutar la acción muscular para compensar el déficit ligamentario. Observemos en la cinemática, en el apoyo unipodal, nos vamos a encontrar en el apoyo medio la extensión de rodilla con la descarga del centro de gravedad por detrás del punto de apoyo. En el apoyo final la descarga de peso queda por delante del punto de apoyo, y en el gráfico vamos a observar la extensión de rodilla en el apoyo unipodal. Considerando la cinética que vamos a presentar, debido a la fuerza de reacción del piso que estaría produciendo un momento flexor en la unidad biomecánica de rodilla en el apoyo medio, vamos a reclutar en contracción concéntrica al cuádriceps. Luego, en el apoyo final, la fuerza de reacción del piso va a pasar por delante del eje lateral. Entonces, en esta situación, la extensión de rodilla se va a estabilizar con componentes ligamentarios. Ahora, en el doble apoyo posterior o tercera mecedora. Recordemos que es la fase de prebalanceo, donde la cinemática del tobillo era un movimiento de extensión, se despega el talón y queda en contacto las cabezas de los metatarsianos. Entonces, si la cinemática del tobillo es extensión, la cinemática de rodilla corresponde a una flexión. Observemos que es la preparación para el prebalanceo y se logra una flexión de 45 grados de rodilla. La cinemática es la flexión. El momento externo va a provocar una flexión en rodilla al pasar por detrás del eje lateral, y el momento interno va a ser pasivo en una cadencia, que es la cantidad de pasos en una unidad de tiempo, normal. Si la cadencia aumenta, si el ritmo de la marcha aumenta, ahí vamos a tener que reclutar en excéntrica al recto anterior para frenar el grado de flexión de rodilla. Pero en situaciones de una cadencia normal, nos encontramos con que la cinemática de flexión de rodilla es pasiva debido a que actúa como un balanceo pasivo al tener la acción de los flexores concéntricos de cadera y la extensión de tobillo. La rodilla acompaña con un movimiento pendular, produciendo la flexión de 45 grados. Entonces, en la cinética, en cadencias normales, la rodilla se comporta como un péndulo y no hay contracción muscular específica en la unidad biomecánica de rodilla. Y en las cadencias de mayor rapidez, ahí necesitamos frenar los grados de flexión que se acentuarían en rodilla con una contracción excéntrica del recto anterior del cuádriceps. Ahora, cuando observamos la cinemática, nos vamos a encontrar con el despegue del talón a nivel del tobillo, y los músculos flexores de cadera van a generar ese movimiento pendular de flexión de 45 grados en la unidad biomecánica de rodilla. Y observemos en el gráfico, en la fase de doble apoyo posterior, previo al balanceo, el movimiento de flexión que realiza la rodilla,
el cual se va a incrementar en sus grados en la fase de balanceo inicial. Si observamos la cinética, en el caso de una cadencia normal, no presenta actividad muscular que genere la flexión de rodilla, se genera por un movimiento pendular pasivo, pero siempre sabemos que la fuerza de reacción del piso está pasando por detrás, entonces nos está generando un momento externo flexor, y si la cadencia es muy elevada, vamos a reclutar al recto anterior del cuádriceps. En la cinemática y cinética del balanceo, recordemos que para evitar el contacto con el suelo debemos realizar un movimiento de flexión de rodilla que se incrementaba en la fase inicial del balanceo, y luego la cinemática en realidad va a ir hacia una extensión final para lograr la extensión completa para iniciar el contacto inicial del doble apoyo anterior. Entonces nos vamos a encontrar con que la rodilla parte de una flexión de 45 grados en la etapa de prebalanceo. Esta flexión se incrementa unos grados hasta llegar a un punto en que por el movimiento pendular se va a producir un movimiento de extensión de rodilla. Entonces la fase de balanceo nos vamos a encontrar en una parte inicial del movimiento de flexión se va a incrementar y vamos a producir una contracción excéntrica del recto anterior para frenar esa flexión de rodilla. En la parte media el movimiento va a ser pasivo por la acción de las fuerzas de la gravedad e inerciales, y en la fase final, donde debemos lograr una extensión completa de rodilla, vamos a generar la estabilidad de la unidad biomecánica de rodilla en extensión completa gracias a la contracción concéntrica del cuádriceps y contracción excéntrica de isquiotibiales. Si observamos la cinemática en la fase de balanceo, en la parte inicial partíamos de 45 grados de flexión, en la parte media el miembro en balanceo pasa a la altura del miembro de apoyo y en la parte final logramos la extensión completa de la unidad biomecánica de rodilla. Observemos que en la fase inicial del balanceo se incrementa unos grados más la flexión de rodilla y luego se inicia a partir del movimiento pendular que se genera en la fase media la extensión de rodilla, llegando a una extensión completa previa al doble apoyo anterior. Teniendo en cuenta la cinética, en la fase de balanceo nos encontramos en la parte inicial, necesitamos una contracción excéntrica del recto anterior para frenar los grados de flexión de rodilla. Luego, en la parte media, no presentaba actividad muscular, era por acción ligamentaria, y en la parte final nos íbamos a encontrar con una contracción concéntrica de cuádriceps y excéntrica de isquiotibiales. Ahora, si realizamos la integración de la cinemática y cinética de rodilla en todo el ciclo de la marcha, nos encontramos que en el doble apoyo anterior, la rodilla inicialmente parte de una extensión de rodilla y luego, en el momento de la extensión de tobillo, se produce sincrónicamente un movimiento de flexión de 15 grados de la unidad biomecánica de rodilla para amortiguar el impacto.
con el suelo. Esta flexión se genera a expensas de una contracción excéntrica de las porciones monoarticulares del cuádriceps. Luego, en la fase de apoyo unipodal, en el apoyo medio, el peso se encuentra por detrás y la cinemática de rodilla es extensión. Por lo tanto, el momento externo nos estaría generando un momento flexor. Debido a esto, se contrae en forma concéntrica el cuádriceps para generar un desplazamiento del centro de gravedad. Y en el apoyo final, debido a que el centro de gravedad pasa por delante, el momento extensor va a ser el momento externo es extensor, se estabiliza por componentes ligamentarios. En la fase de doble apoyo posterior, recordemos que es pasiva en una cadencia normal, y si la cadencia se incrementa para frenar los grados de flexión que se generan por el momento externo que actúa generando una flexión en la rodilla, en ese caso, si la cadencia es elevada, se va a reclutar al recto anterior del cuádriceps en una contracción excéntrica. Por último, en la fase de balanceo nos encontrábamos que en la fase inicial se incrementaba la flexión y esta iba a estar limitada por una contracción excéntrica del recto anterior. En la fase media del balanceo era un movimiento pasivo debido a la inercia y a la acción de la gravedad, y en la fase final necesitábamos una completa extensión de rodilla donde reclutamos en contracción concéntrica al cuádriceps y en contracción excéntrica a los isquiotibiales. Por último, nos falta el análisis de la unidad biomecánica de cadera. En el doble apoyo anterior, la cadera se va a encontrar en 35 grados de flexión para amortiguar y absorber el impacto. Tenemos que tener en cuenta que la cinemática de cadera en toda la fase de apoyo es una cinemática de extensión. La cadera va a ir incrementando sus grados de extensión en las tres fases de apoyo. Entonces, en el doble apoyo anterior parte en 35 grados de flexión, pero su cinemática va a ser un movimiento de extensión. Entonces, el momento externo pasa por delante del eje laterolateral de cadera, produciendo un movimiento de flexión, y el momento interno es un movimiento extensor generado por la contracción concéntrica de los extensores de cadera, fundamentalmente el glúteo mayor, las fibras posteriores del glúteo medio y una contracción de isquiotibiales. Observemos la cinemática de cadera en el doble apoyo anterior, los grados de flexión que presentan de 35 grados, y en el gráfico observamos que el punto de contacto inicial parte de 35 grados de flexión y va a ir hacia una extensión, y como mencioné anteriormente, toda la fase de apoyo va a una cinemática de extensión. La cinética de cadera, en el doble apoyo anterior, la fuerza de reacción del piso pasa por delante del eje laterolateral de cadera, entonces vamos a reclutar en contracción concéntrica al glúteo mayor, a las fibras posteriores del glúteo medio y a los isquiotibiales. En el caso del apoyo unipodal,
va a ser en cadena cinemática cerrada. La cinemática de la cadera sigue siendo un movimiento de extensión. Debemos dividir el comportamiento en el apoyo medio y en el apoyo final. Recordemos que en el apoyo medio el centro de gravedad se encuentra por detrás, entonces el momento externo genera un movimiento de flexión en cadera, y como la cinemática es una extensión, vamos a hacer un momento interno extensor debido a la contracción concéntrica de los extensores de cadera. Y cuando el centro de gravedad pasa por delante en la fase de apoyo final, ya el momento externo va a estar generando un movimiento extensor debido a que pasa en este momento por detrás del eje lateral, y el momento interno va a ser pasivo. La unidad biomecánica de cadera se va a estabilizar gracias a la tensión capsular y fundamentalmente al ligamento iliofemoral. Observemos la cinética. En el doble apoyo anterior, la contracción concéntrica de glúteo mayor y isquiotibiales, y en la fase final, la estabilidad ligamentaria, fundamentalmente el ligamento iliofemoral. Observemos los gráficos de la cinemática en el apoyo medio, en el apoyo final, y cómo continúa realizando un movimiento de extensión durante toda la fase de apoyo unipodal. Observamos en el apoyo medio que precisamos la contracción de los extensores en contracción concéntrica para producir esa cinemática de extensión, glúteo e isquiotibiales, y en el apoyo final, ya como la reacción del piso pasa por detrás del eje lateral, la unidad biomecánica de cadera se estabilizará fundamentalmente por componentes pasivos, principalmente el ligamento iliofemoral. En el caso del doble apoyo posterior o tercera mecedora, nos vamos a encontrar con que continúa la cadera en una extensión, pero ahora ya va a ser una hiperextensión que pasa por detrás de los 0 grados, preparándose a la fase de prebalanceo. La cinemática sí continúa siendo extensora. En este caso el momento externo pasa por delante del eje lateral y el momento interno va a ser flexor. ¿Para qué? Para frenar los grados de hiperextensión que puede presentar la unidad biomecánica de cadera. Entonces vamos a realizar una contracción excéntrica. Siempre que debamos frenar un movimiento, realizamos una contracción excéntrica, y en este caso de los flexores de cadera, para controlar los grados de extensión. Entre los flexores de cadera, por supuesto, el principal es el psoas ilíaco, y en esta fase actúa frenando la hiperextensión el tensor de la fascia lata, que en la misma fase está estabilizando y frenando los grados de aducción que presenta el miembro. Si consideramos la cinemática, nos encontramos con los grados de hiperextensión de la cadera en el doble apoyo posterior, y observamos en el gráfico de la cinemática cómo se desarrollan los 5 a 10 grados de hiperextensión que presenta previa al balanceo. Acá observamos el comportamiento de la cinemática. La fuerza de reacción del piso pasa por detrás del eje lateral, entonces debemos frenar ese grado de extensión produciendo una contracción excéntrica de los músculos flexores.
En la fase de balanceo parte de una extensión de 5 grados y va a realizar un movimiento de flexión. La cinemática durante toda la fase de balanceo de la cadera es flexión. Entonces nos vamos a encontrar con que el momento externo va a ser extensor debido al peso del miembro. Por supuesto que en la fase de balanceo no vamos a considerar la reacción del piso porque no hay contacto con el mismo. El momento externo va a estar generado por el peso del miembro, que va a ser un momento extensor, y el momento interno es flexor. La fase de balanceo, la cinemática, nos encontramos con que ese movimiento pendular de flexión, partiendo de una extensión entre 5 a 10 grados de cadera, en el balanceo inicial encontramos una contracción concéntrica de los flexores de cadera, fundamentalmente psoas y recto anterior. En la parte media del balanceo es un movimiento pasivo por el movimiento inercial pendular, por la acción de la gravedad, y por el otro lado, en la fase final vamos a necesitar frenar los grados de flexión, que llegue a 35 grados, que es la posición que necesitamos en cadera para el nuevo contacto en el suelo, y vamos a reclutar controlando la flexión, una contracción excéntrica de isquiotibiales. Cuando observamos las gráficas de las cinemáticas en el balanceo, nos encontramos con la fase de flexión. Toda la fase de apoyo presenta una cinemática de extensión y en la fase de balanceo una cinemática de flexión. Si observamos la cinética, nos encontramos con la acción de contracción concéntrica del psoas recto anterior. Observamos lateralmente. Si integramos toda la cinemática y cinética de cadera en cada una de las fases del ciclo de la marcha, nos encontramos en la fase de doble apoyo anterior. La cinemática se encontraba en una flexión de 30 grados, pero la cinemática era una extensión. Entonces la reacción del piso generaba un momento externo flexor. Se reclutaban a los músculos extensores de cadera en contracción concéntrica, glúteo mayor, fibras posteriores del glúteo medio e isquiotibiales. En la fase de apoyo unipodal, en el apoyo medio, seguimos en la misma situación que en la fase de doble apoyo anterior. Necesitamos la contracción concéntrica de los extensores de cadera. En la fase final, cuando el centro de gravedad pasa por delante del punto de apoyo, vamos a estabilizar la unidad biomecánica de cadera con componentes pasivos ligamentarios, fundamentalmente el ligamento iliofemoral. En el doble apoyo posterior o fase de prebalanceo se producía una hiperextensión de entre 5 a 10 grados de cadera, y para frenar esa hiperextensión se producía una contracción excéntrica de los flexores de cadera. Y en la fase de balanceo sabemos que la cinemática de cadera en las 3 fases del balanceo es una cinemática de flexión. Partía en un momento inicial con una contracción concéntrica de los flexores de cadera. En la parte media era pasiva por el movimiento pendular inercial del miembro, y en la fase final se frenaba el grado de flexión de cadera con una contracción excéntrica de isquiotibiales.
Bueno, finalizando esta presentación, vamos a integrar los conceptos básicamente que desarrollamos en la misma. Por un lado, observamos la evolución filogenética. Un punto a destacar es la importancia de los movimientos del raquis en la mecánica del ciclo de la marcha. Recordemos que nuestro raquis va a hacer los tres movimientos en los tres planos, va a realizar inclinaciones laterales, va a generar movimientos en el plano sagital, aumentando y reduciendo sus curvaturas lordóticas y sifóticas, y sumado a esto adquiere el movimiento de rotación, importante para disminuir el costo energético de la marcha, ya que ese movimiento de rotación va a generar tensión de partes blandas que va a transformar a esa energía elástica de tensión en energía cinética, ahorrando un consumo energético. Por el otro lado, bueno, las modificaciones estructurales que se dieron para lograr la marcha bípeda, la adaptación estructural para lograr que el centro de gravedad se proyecte dentro del base de sustentación con un mínimo consumo energético. Recordemos que la fuerza de reacción del piso en posición bípeda correctamente alineados va a pasar por detrás de la cadera, por lo tanto la unidad biomecánica de cadera se estabiliza por componentes ligamentarios, fundamentalmente el ligamento iliofemoral, va a pasar por delante de rodilla, lo que permite que la unidad biomecánica de rodilla se estabilice con componentes ligamentarios, y va a pasar por delante de la articulación del tobillo, lo que implica una acción muscular permanente del músculo sóleo, que es el músculo antigravitatorio. Pero de las tres grandes unidades biomecánicas del miembro inferior, dos se estabilizan con componentes pasivos. Esto disminuye el ahorro energético. Por el otro lado, tenemos en el ciclo de la marcha, lo dividíamos en dos fases, la fase de apoyo, y durante la fase de apoyo analizábamos cómo se desarrollaba el apoyo plantar progresivamente hasta lograr el despegue de las cabezas de los metatarsianos. Y ese movimiento que se generaba en la planta del pie, en el doble apoyo anterior o primera mecedora, y en el apoyo unipodal, transportando el peso de atrás hacia adelante, y en la tercera mecedora o doble apoyo posterior, despegando el talón, era lo que se representa con un movimiento de rolido en los tres subfases de la fase de apoyo. Por eso se la considera primera, segunda y tercera mecedora. La fase de balanceo, que tenemos una triple flexión de las tres unidades biomecánicas analizadas. El análisis lo debemos realizar en los tres planos del espacio, teniendo en cuenta en todas las unidades biomecánicas el comportamiento cinemático, las gráficas que representan los grados de flexión y de extensión, en el caso del plano sagital, de cada una de las unidades biomecánicas, el análisis cinético, teniendo en cuenta el momento externo, y la cinemática podemos deducir cómo es el comportamiento del momento interno y qué tipo de contracción genera, si una contracción concéntrica o una contracción excéntrica. Por el otro lado, el comportamiento de las cadenas cinemáticas abiertas y cadenas cinemáticas cerradas, y todo esto lo desarrollamos en el plano sagital. Bueno, finalizando la presentación, muchas gracias por su atención.